Estas imágenes corresponden a Monza, donde Hawthorne obtuvo también el segundo lugar. La última prueba en Marruecos fue ganada por Moss, pero el piloto inglés de Ferrari logró el título de campeón del mundo. A finales de 1958, Mike Hawthorne abandonó la competición sensibilizado por las muertes de sus compañeros Musso y Collins. Pero el destino quiso jugarle una mala pasada a principios de 1959. El británico halló la muerte en un fatal accidente de carretera. Enzo Ferrari, afectado por las polémicas tras la muerte de sus pilotos, decidió no volver a contratar a corredores italianos. 1959 y 1960 fueron años negativos para la casa de Maranello, ya que estuvieron dominados por Jack Brabham con el Cooper Climax. Con la innovación del motor trasero, los Ferrari necesitaban urgentemente cambios técnicos. El cabalino rampante se reencontró con el éxito en 1961 gracias al estadounidense Phil Hill, que inició su camino hacia el título en el Gran Premio de Bélgica en Spa. Los nuevos Ferrari 156 con motor trasero coparon los 4 primeros puestos. Desde ese año, el reglamento impuso el uso de motores hasta un mínimo de 1.300 y un máximo de 1.500 centímetros cúbicos, alimentados con gasolina comercial de no más de 100 octanos. El monoplaza 156 interpretó perfectamente esta normativa y resultó ser un coche ganador. Con los rojos de Maranello ganaron también Giancarlo Baghetti y Wolfgang von Trips. Este último murió en Monza cuando estaba a punto de coronarse campeón del mundo en un terrible accidente donde también perecieron 14 espectadores. Phil Hill se consagró campeón y Ferrari logró también el título mundial de constructores que se instituyó en el año 1958. En los años siguientes, Ferrari no estuvo a la altura de los primeros y dominaron Graham Hill con BRM y Jim Clark con Lotus, el primer monoplaza con chasis autoportante. El título volvió a Maranello en 1964 gracias a John Surtees al volante del 158, el primer Ferrari con chasis autoportante. El cabalino rampante logró también el título mundial de constructores. El año siguiente, Surtees, protagonista del Gran Premio de Montecarlo en estas imágenes, tuvo que ceder el cetro mundial a Jim Clark y su Lotus Climax. En 1966 se aprobó un nuevo reglamento que fijaba en 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos los límites para los motores sobrealimentados y aspirados respectivamente, límites que siguieron vigentes hasta 1985. En 1966, Jack Brabham, con su Brabham Repco, ganó el campeonato del mundo, y el año siguiente lo hizo Denny Hulme, siempre con el mismo coche. En 1967 se produjo la trágica muerte de Bandini en Montecarlo. Ese año, el Gran Premio de Italia en Monza vio competir a campeones como Clark, Graham Hill, Surtees y Brabham, pero también a jóvenes valores como Jackie Stewart, Jackie Hicks, Rin, Scarfiotti y Chris Amon de Ferrari. El vencedor fue Surtees con Honda, que superó a Brabham. Pero el público ovacionó entusiásticamente a Jim Clark, protagonista de una carrera sensacional al volante de un Lotus con motor Ford Cosworth. En 1968, el campeón fue Graham Hill con Lotus Ford, y en 1969 se coronó campeón el escocés Jackie Stewart con Matra Ford. El cabalino rampante volvió a ser competitivo en 1970, cuando ganó algunas pruebas con el 312B, impulsado por el motor Boxer de 12 cilindros. Pero el título no regresó a Maranello, y entre los años 1970 y 1973, los campeones fueron sucesivamente Jochen Rindt, otra vez Stewart, Emerson Fittipaldi y Stewart por tercera vez. En aquellos años, Jackie Hicks dio algunas satisfacciones a los tifosi ferraristas. Hicks era un mago de las pruebas con lluvia. En este tiempo se introdujeron los neumáticos slick sin dibujo y se determinó la vida máxima de estos en una carrera de Gran Premio en 2 horas o 322 kilómetros. En 1974, Enzo Ferrari fichó a un semidesconocido, Niki Lauda, para optar al título mundial con el renovado y aerodinámico 312 B3.
Pero hubo que esperar hasta 1975 para festejar una nueva conquista mundial. Lauda, con el nuevo 312T, con el cambio transversal, ganó 5 grandes premios, mientras que Regazzoni triunfó en Monza justo el día en que Lauda lograba matemáticamente el campeonato del mundo. Luca Cordero di Montezemolo, entonces director deportivo de Ferrari, hoy es el presidente, no escondía su emoción. 11 años después del título logrado por Surtees, Ferrari lo ganó todo, ya que también conquistó el título mundial de constructores. También 1976 parecía un año de éxitos, con los 5 triunfos de Lauda y otro de Regazzoni. Pero el grave accidente de Lauda en Alemania y su decisión de abandonar por causa de la lluvia en la última prueba del Mundial en Japón le dieron el título a James Hunt. Lauda tuvo su revancha en 1977 con el Ferrari 312 T2. Su primera victoria, después de muchos meses de abstinencia, vino en el circuito de Kyalami en el Gran Premio de Sudáfrica. Ese año debutó el primer coche volador, el monoplaza capaz de aprovechar el efecto suelo. Fue proyectado por el genial Colin Chapman y enseguida fue copiado, condicionando la investigación aerodinámica en los años siguientes. Los principales rivales de Lauda fueron justamente un piloto de Lotus, Mario Andretti, y el sudafricano Jody Scheckter, con Wolf Cosworth, un motor mítico que ganó 174 grandes premios en toda su larga vida. En el Gran Premio de Inglaterra de aquel año, debuta con poca fortuna el Renault con motor turbo. Nadie se imaginaba que iba a ser en lo sucesivo el principal protagonista. Lauda llegó al Gran Premio de Italia con 3 victorias y liderando la clasificación general. En Monza, los rumores apuntaban su eminente marcha de Ferrari y la contratación del argentino Carlos Reutemann. La prueba la ganó Mario Andretti delante de Lauda y Reutemann. El austríaco, con este resultado, se aseguró su segundo título mundial. Ferrari también obtuvo el título mundial de constructores, el tercero consecutivo. En 1978, Ferrari con los 312 T2 y 312 T3 tuvo a Gilles Villeneuve, que había debutado a finales de 1977, y a Carlos Reutemann como pilotos de escudería. El argentino logró 4 grandes premios, entre ellos el de Long Beach, del que estamos viendo las imágenes. Pero al final no pudo superar a los Lotus de Mario Andretti y Ronnie Peterson, respectivamente primero y segundo en la clasificación final. El último campeonato del mundo conquistado por Ferrari fue el de Jody Scheckter en 1979. El sudafricano tuvo a Gilles Villeneuve como compañero de equipo y al 312 T4 como bólido ganador. El coche no era muy bello, lo llamaban morro de hipopótamo, pero Enzo Ferrari afirmó: "Yo espero que se vuelva bello en el circuito". Y así fue. Scheckter y Villeneuve lograron 3 victorias cada uno, pero el sudafricano más calculador logró algún buen resultado más que su compañero y se proclamó campeón. Pero las hazañas y la conducción de Villeneuve enloquecieron a los tifosi y se comenzó a hablar de la fiebre Villeneuve. El título mundial para constructores nuevamente fue para Ferrari. Vemos aquí la presentación del 312 T5 en 1980, un año de pocas satisfacciones. Scheckter, en el Gran Premio de Canadá, ni siquiera logró clasificarse y al final de la temporada abandonó la actividad competitiva. En el campeonato de 1981, Ferrari formó escudería con Pironi y Villeneuve, que logró el primer triunfo de un Ferrari Turbo, el 126C. En 1984 comenzó el periodo de Michele Alboreto en Ferrari, que se cerró en 1988. En 1984, con el 126 C4, el italiano ganó solamente el Gran Premio de Bélgica. En 1985, gracias al más competitivo 156-85 sobrealimentado, fue primero en Canadá y Alemania y segundo en la clasificación final del Mundial, detrás de Alain Prost y de su McLaren Porsche TAC Turbo. Después, la crisis de Ferrari no le dio a Alboreto ninguna chance de victoria.
Ferrari lo intentó con Gerhard Berger en dos periodos, de 1987 a 1989 y de 1993 a 1995. En el primer ciclo, el austríaco con los F1.87 y F1.88, ambos modelos turbo, ganó en Japón y Australia en 1987 y en Italia en 1988. También venció en Portugal en 1989 con el F1.89. En el segundo ciclo, Berger solo ganó el Gran Premio de Alemania de 1994 con el 412T. En 1989, formando equipo con Berger, y en 1990 con Prost, Nigel Mansell reavivó los ánimos de los aficionados de Maranello, que muestran sus claras preferencias por los pilotos osados y agresivos. En 1989, los motores turbo dejaron paso a los aspirados de 3.500 centímetros cúbicos de cilindrada. Mansell dio lo mejor de sí y ganó los grandes premios de Brasil y Hungría en 1989 con el 640 y en Portugal en 1990 con el 641-2. Sin embargo, ese mismo año su rivalidad con Prost en el equipo terminó favoreciendo al brasileño Ayrton Senna, que ganó su segundo título mundial. Alain Prost hubiera podido dar a Maranello el 10º campeonato del mundo en 1990. El francés llegó a Ferrari con 3 coronas en su currículum. Con el 641 y el 641-2 ganó 5 grandes premios: Brasil, México, Francia, Inglaterra y España. Pero encontró en su camino a un extraordinario Senna. Y en la prueba de Japón, una colisión entre ellos decidió el resultado final del campeonato, que quedó en manos de Senna. De 1991 a 1995, el francés Jean Alesi defendió los colores de Ferrari. A pesar de su determinación y talento, el francés recogió mucho menos de cuanto había sembrado y tuvo que conformarse con una única victoria en el Gran Premio de Canadá de 1995. Su coraje, su capacidad de conducción sobre el piso mojado y su mala suerte lo hicieron, a pesar de sus discretos resultados, ídolo entre los seguidores de Ferrari. En 1996, el equipo de Ferrari se presentó renovado, tanto en el componente humano como en el mecánico. En lugar de Berger y Alesi, lo ocuparon el bicampeón mundial Michael Schumacher y Eddie Irvine. Con respecto al coche, John Barnard diseñó el F310, monoplaza de aerodinámica original con un motor de 10 cilindros, el primero en la historia del cabalino. Lo demás, hasta el año 2000, ya es historia reciente y victoriosa, con los grandes éxitos conseguidos por los dos pilotos de Ferrari, el ya más laureado de la escudería Ferrari, Michael Schumacher, y el calculador Eddie Irvine.